De la misma manera ponemos ahora en tus manos la palabra que tú nos vas a hablar, que tú toques nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y sin ninguna palabra más de introducción, sino simplemente y directo a la palabra. Filipenses capítulo número 4, en el versículo 11. Al final, dice el apóstol Pablo: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Y vamos a analizar, vámonos despacio y vamos analizando las palabras que el apóstol Pablo está diciendo. Número 1, está hablando de un proceso de aprendizaje, un proceso en el cual él ha sido enseñado. Dice, he aprendido. Esto es algo que no traemos, esto es algo que no nos viene por sí solo, sino esto es algo que es aprendido. Así como dice la Escritura, enséñales a amar, es algo que no nos nace por sí solo. Hay que aprender a amar. En este caso el apóstol Pablo está diciendo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Hablando de situaciones difíciles, de situaciones amargas, hablando de cuando tenemos que pasar por los ríos, cuando vienen las tormentas y nos golpean, hablando también de buenos tiempos, hablando también de tiempos en las que cualquiera se alegra y se llena de gozo y de júbilo. He aprendido a estar contento en cualquiera de las situaciones por las que va atravesando mi vida, pensando que Cristo viene a mi corazón y que de ahí en adelante se acabaron los problemas. Esa es una doctrina que nada tiene que ver con la Escritura. Los problemas vienen, los ríos, las lluvias, las tormentas, los huracanes se desatan en contra de nuestras vidas. Tenemos que atravesar ríos, tenemos que atravesar lagos en donde se desata la tormenta. En ninguna parte de la Escritura dice la palabra que los problemas se acaban con Cristo en el corazón. Dice entonces Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. A como nosotros entendemos y a como el mundo lo dice, en las buenas y en las malas he aprendido a estar contento. Muy bien, entonces el apóstol Pablo fue enseñado. Y por otro lado, que en cualquiera de las situaciones por las que atravesamos en la vida, aprendió a estar contento. Tres cosas que necesitamos aprender acerca de lo que es estar contento. Lo primero que se nos viene a la mente cuando vemos a una persona y vemos que viene, nada más con verle la cara, con verle la actitud, nos damos cuenta que viene alegre, que viene feliz, que viene con júbilo y con gozo. Eso es estar contento. La persona está alegre, la persona está feliz. He aprendido a estar alegre, feliz, con gozo, con júbilo, cualquiera que sea la situación por la que estoy pasando en mi vida. Aún en los momentos más difíciles estoy alegre, contento, feliz. Otra situación, otro detalle que tiene que ver con el estar contento es cuando una persona está tranquila, en paz. Mira qué contento está. Está muy en paz, está muy tranquilo. Número 1, y pensando cuando atravesamos por los ríos, cuando se vienen las tormentas, pensando cuando estamos en el horno de la aflicción. He aprendido a estar alegre, feliz, y ahora en esta otra acepción del estar contento, estar en paz, tranquilo, relajado, sin el pendiente y la preocupación, y estar atravesando el lago en medio de la tormenta, como cuando Cristo estaba en la barca, y mientras la tormenta con toda su furia está golpeando la barca,
el Señor dormía plácidamente en la parte de atrás de la barca. Estar alegre, feliz. Número 2, estar en paz, tranquilo. Las angustias y los miedos, las preocupaciones se van. Y una tercera cosa que significa, que quiere decir el estar contento. Contento quiere decir estar satisfecho, estar pleno. Estoy tranquilo y en paz porque mi corazón está satisfecho. Satisfecho porque lo que se tenía que hacer se ha hecho, porque lo que se tenía que lograr se ha logrado. He aprendido entonces a estar alegre y feliz. He aprendido a estar tranquilo y en paz. He aprendido a estar satisfecho en cualquiera que sea la situación por la que estoy atravesando. Fácil es sentirse alegre y feliz en una situación donde todas las cosas van bien, pero cuando la dificultad asoma, qué difícil es estar alegre y feliz. De la misma manera, cuando la dificultad asoma, qué duro poder estar tranquilo y en paz. Cuando las cosas conforme a los ojos del mundo vemos que van yendo como el mundo dice, van mal, sentirse satisfecho en ese momento. He aprendido. Esto es algo que se aprende, es algo que no lo traemos en el corazón. Y ahora el apóstol Pablo, después de que nos dice eso, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación, ahora se va a enfocar en la dificultad económica. Es una de las tantas cosas que se presentan como adversidad en nuestra vida. El problema económico, la dificultad económica. Y empieza a hablar ahora el apóstol Pablo, después de que dijo, he aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Versículo número 12, Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pon mucha atención. Una cosa es cuando las personas dicen, sé lo que es vivir humildemente. La persona está hablando que pasó por un periodo de problema económico, de necesidad, un problema donde había escasez. Sé lo que es vivir humildemente. La persona está hablando de que experimentó el pasar por la dificultad y sé lo que es tener abundancia, que la persona experimentó el tener las cosas abundantemente, con suficiencia. Pero otra cosa muy diferente es decir, sé vivir la humildad. Una cosa es experimentar la necesidad y otra cosa es saber vivir en la necesidad, saber vivir en el tiempo de la enfermedad, saber vivir. No se trata solamente, pasé por el río y salí todo golpeado, salí todo moretoneado, etc. No, cuando pasé por el río, supe atravesar el río, lo sé cómo se atraviesa. Cuando paso por el horno, sé cómo estar en el horno de la aflicción. Es muy diferente. Sé lo que es la necesidad y sé lo que es tener mucho. Eso es solamente el experimentar una cosa como la otra. Pero otra cosa muy diferente es saber vivir la vida de necesidad, saber vivir la vida de la abundancia. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He aprendido a que cuando viene la necesidad, a que cuando viene la escasez, he aprendido a vivir contento, a vivir alegre, feliz,
a estar en paz y tranquilo en el tiempo de la necesidad. He aprendido a estar satisfecho, porque la vida del hombre, dice Dios, no consiste en la abundancia de los bienes o en la falta de los bienes que tenemos o que poseemos. Ahí no está la vida del hombre. Y nosotros nos medimos en el nos va bien, nos medimos con respecto a cuánto dinero traes en la cartera. Una cosa es experimentar entonces pasar por la necesidad o la abundancia, y otra cosa es saber vivir la necesidad, saber vivir la abundancia y estar alegre, contento, feliz. Otra cosa muy diferente es, una cosa es pasar y experimentar la necesidad y la abundancia, y otra muy diferente, el estar contento, es decir, en paz y tranquilo en la necesidad, en la escasez y en la abundancia. Y de la misma manera, estar satisfecho en medio de cualquiera de esas dos situaciones. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. He aprendido, dice el apóstol Pablo, he aprendido. Número 2, sé vivir la necesidad y la abundancia. Y dice, por tercer detalle, en todo y por todo estoy enseñado. He aprendido, sé vivir, estoy enseñado. He aprendido, sé vivir, estoy enseñado. Estas cosas no nos nacen por sí solas. Estas cosas no nos vienen porque las traigamos en nosotros mismos. Dice la Escritura, dice la palabra. El Señor Jesucristo dice, aprendan de mí. Aprendan de mí. He aprendido. Pues ¿de quién aprendió el apóstol Pablo? ¿De quién debemos aprender? De Cristo. Dice la Escritura que Nicodemo, cuando vino con el Señor Jesús, le dijo, Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios como maestro. Nosotros los discípulos y vamos a aprender de Cristo, el maestro. Él es quien nos enseña. Y una de las maneras en las que Dios nos enseña, es obvio, es a través de la Escritura, a través de la palabra. Ahí tenemos la Biblia. En la Biblia, cuando leemos la Escritura, ahí aprendemos, entendemos sabiduría. Y ahí es donde vamos a aprender a saber vivir esos momentos de escasez y de abundancia. Quiero nada más terminar con el versículo número 12. Dice, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para estar saciado que mi estómago esté lleno, y así como para tener hambre. Estar alegre y feliz cuando tengo hambre, cuando estoy en esa necesidad, estar satisfecho en la vida con lo que se ha hecho cuando padezco hambre. Qué difícil, pero esas cosas se aprenden, esas cosas Dios nos las enseña. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Mira bien lo que te voy a decir. Cuando pasamos por los tiempos difíciles, ¿te das cuenta que los matrimonios se acaban? ¿Te das cuenta que las familias se acaban? Hay gente que se quita la vida, se da un tiro en la cabeza, se suicida. Eso es no saber vivir las cosas que se presentan en la vida. Dice el libro de Eclesiastés, una cosa como la otra le sucede a todo mundo.
Esas cosas pasan, esas cosas suceden. El tiempo de la escasez, el tiempo de la necesidad, lo mismo que el tiempo de que todo sobra, el tiempo de la abundancia. Pero solamente el saber vivir nos va a permitir llegar del otro lado del lago. Solamente el saber vivir, el haber aprendido de Dios cómo vivir estas cosas, nos va a permitir llegar del otro lado del lago, del mar, con la victoria en la mano, contentos, con júbilo, con gozo, con alegría, con paz y tranquilidad en el corazón y satisfecho. Solamente el haber aprendido, el haber sido enseñado por Dios para saber vivir esos momentos. Y así como vemos que en la necesidad y en la escasez las personas llegan hasta darse un tiro y se acaban familias, se acaban matrimonios en la escasez solamente por pasar por ese tiempo, de la misma manera, ¿has escuchado tú lo que le llaman la maldición de ganar el premio de la lotería? La maldición que viene de aquel que se gana la lotería. Igualmente, se vuelve la gente loca, se trastorna cuando viene toda esa abundancia. ¿Y experimentaron la abundancia? Sí, la experimentan la abundancia y el que todo sobre. Pero otra cosa muy diferente es saber vivir cuando viene esa abundancia. El no trastornarse, el no volverse loco. Igualmente cuando la gente llega a un puesto en una compañía, en la política, a un puesto importante, se transforman, cambian en otra persona, se vuelven locos. Oye, este ya no es el mismo de ayer. ¿Qué pasó? Pues no supo vivir ese momento de estar arriba. De la misma manera como veíamos hace un momento, hay que saber vivir cuando estoy abajo, igual cuando estoy arriba. Todo lo puedo en Cristo que me da la sabiduría, el poder, la fuerza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pasar por una situación y pasar por la otra. Pero sabiendo cómo pasar por esos momentos de escasez o de abundancia. De estar en lo peor como para estar en el punto más bajo o estar en el punto más alto. Todo lo puedo en Cristo que me da el poder, que me da la fuerza. Y hablábamos desde un principio, dice el apóstol Pablo, he aprendido. Sigue diciendo, sé vivir la escasez y sé vivir la abundancia. Dios me lo ha enseñado. Y veíamos entonces, punto número 1, ¿dónde lo puedo aprender? Pues lo aprendo en la palabra, lo aprendo en la Escritura. Ahí tengo la Biblia y aprendo a saber vivir un momento como otro momento. Pero hay otras ocasiones en que si bien tengo la palabra, tengo la Escritura, o como en este momento estoy recibiendo la enseñanza, el mensaje, hay ocasiones en que tengo que aprender de golpe. Dice la Escritura, mira, pon atención en esto. Dice Dios, yo te haré entender, yo te voy a enseñar. Es Dios, a través de su Espíritu Santo, usando la palabra, Él me va a hacer entender, Él me va a enseñar. Pero decíamos, hay ocasiones en que tenemos que aprender de golpe. El mismo Señor nos dice, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que necesitan ser sujetados con cabestro y con freno. ¿Cómo es que tenemos que aprender de golpe? Mira, hay un dicho que lo mencionamos comúnmente, que dice, no me des
la cachetada, no me des el golpe, solamente dime que me vas a dar el golpe y con eso entiendo, con eso aprendo. Ahí tengo la escritura. El pecado tiene consecuencia con respecto a la eternidad. La paga del pecado es muerte, terminar lejos de Cristo, lejos de Dios en la eternidad. Pero de la misma manera, el desobedecer a Dios, el hacer a un lado a Dios, el rebelarnos en contra de la palabra, de su mandamiento, trae consecuencias. Cuando me avisan y me dicen de las consecuencias, es suficiente, ya, con eso tengo. Pero si no fue suficiente con que me lo advirtiera la Escritura, como Dios se ha propuesto en ti enseñarte, como Dios se ha propuesto en nosotros cumplir su propósito, la buena obra que Él empieza, Él la va a terminar. Él va a permitir que nos demos el golpe, que nos topemos con la consecuencia del pecado. Hablando mis hijas entre ellas, y pude escuchar, y no lo he escuchado una vez, lo he escuchado en diferentes ocasiones, como ellas mismas dicen, y le doy gracias a Dios, porque Él es el que nos enseña. Dice, refiriéndose a la parte de la Escritura donde dice, lo mismo que siembras, es lo mismo que vas a recoger. No hagas eso, porque lo mismo que estás haciendo, eso es lo que vas a recoger. ¿Quieres recoger ese detalle? Si vas a hacer mal, vas a recoger una tormenta. No lo hagas. Con la pura advertencia tenemos. Pero si es necesario, como Dios, la buena obra que empezó en ti, Él la va a perfeccionar, Él va a permitir que luego nos demos el golpe para que de esa manera aprendamos. Mira lo que dice la palabra. Salmo 119, verso 67. Dice el salmista, antes que fuera yo humillado con la consecuencia del pecado, antes que fuera yo humillado delante de Dios por no obedecer, por no hacer lo que Él manda, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba descarriado, andaba fuera del camino de Dios, le di la espalda a Dios. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, pero ahora guardo su palabra porque Dios permitió que fuera yo humillado. Versículo 71, ahí mismo, Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado, haber recibido la consecuencia de mi pecado, para que aprenda tus estatutos. Hay ocasiones, ahí está la palabra, con la palabra aprendo. No me des el golpe, solamente dime que voy a recibir el golpe. Y no es que Dios se goce en darnos el golpe, no es que Dios se goce en que caigamos en eso, pero Él permite para que aprendamos. No seas como el caballo o el mulo, que necesitan de cabestro, que necesitan del freno para ser sujetados. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y en el verso 75, nuevamente en el Salmo 119, conozco, oh Dios, que tu juicio es justo. Fui humillado con justicia porque me rebelé en contra tuya. Hice lo que no convenía. Hice lo que tú mandas que no se debe de hacer. Conozco que tus juicios son justos, oh Dios, pero conforme a tu fidelidad, tú me afligiste, porque eres fiel a tu palabra, porque eres bueno, porque me amas. Por eso permitiste que fuera yo afligido y humillado con la consecuencia de mi pecado. Entonces aprendemos a través de la Escritura, o aprendemos a través del golpe. Y estamos viendo que conforme a la fidelidad de Dios, conforme al propósito de Dios, Él permite que esas cosas luego nos sucedan cuando lo hacemos a un lado.
Romanos capítulo número 8, versículo 28. Y todo esto tiene que ver con el propósito de Dios. Volvemos a lo que Pablo decía. He aprendido a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Sé vivir la escasez, sé vivir la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Dios me ha enseñado cómo vivir. No solamente he experimentado una cosa y otra que a todos se les presenta, sino sé vivir cuando hay y cuando no hay, cuando hay escasez y cuando abunda. Sé pasar por esos tragos. Gracias a Dios por su palabra. Pero ahora, si bien nos enseña la palabra, si bien podemos aprender de golpe, Dios que tiene un propósito, escucha como dice Romanos 8, 28. Y sabemos, no es algo que ignoramos, es el apóstol Pablo hablando, dice, sabemos, lo sé, lo entiendo, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. A los que aman a Dios, a los que tienen a Cristo en su corazón, a aquellos que han entregado su vida a Cristo, todas las cosas que van sucediendo en el transcurso de la vida, el tiempo de la aflicción en el horno, el tiempo de la tormenta, igualmente el tiempo del gozo, del júbilo, de la alegría, el tiempo de estar tranquilo y satisfecho. Todos esos tiempos que nosotros, conforme al mundo, decimos buenos y malos, todas las cosas, dice la Escritura, ayudan a bien. En otra versión, en una versión más en un lenguaje actual, dice, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. Dios dispone todas las circunstancias, todos los detalles que están sucediendo en tu vida para bien. Para bien. Todas las cosas están sucediendo para bien. Y así como hablábamos hace un momento y como te comentaba, escuchar que una de mis hijas le diga a la otra, solamente de pensar que si yo hago esto, voy a levantar una cosecha igual, prefiero hacerme a un lado y no hacerlo. También, escuchándolas hablar a unas y a otras de los tiempos duros, difíciles, como cuando pasas por una enfermedad, como cuando pasas por un problema económico, problemas de abogados, etcétera. Son cosas que pasan, que suceden, que se viven. Una le decía a la otra, una de las primeras cosas que tienes que hacer cuando se venga la adversidad, cuando se venga la dificultad, es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que aprenda en esta situación? Señor, muéstrame qué debo de aprender. ¿Y qué no es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo? He aprendido, he sido enseñado y sé vivir un tiempo de escasez y un tiempo de abundancia. Sé transitar esos periodos de la vida. Y le decía entonces una de mis hijas a la otra, cuando estés en medio de esos problemas, cuando estés enfrente de la dificultad, una de las primeras cosas es decirle al Señor, ¿qué? ¿Qué, Señor? ¿Qué debo aprender? ¿Por qué estoy aquí? Señor, ¿hay algo que tenga que entender, que tenga que aprender? Y dice, continuamos, porque aquí está la respuesta. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas Dios las dispone de antemano para nuestro bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A aquellos que conforme a su propósito son llamados.
Todas las cosas están sucediendo para bien conforme. Todas las cosas las está disponiendo Dios en nuestra vida para aquellos que tenemos a Cristo en el corazón, conforme a un propósito que Él tiene con nosotros, conforme a su propósito que Él tiene para tu vida. ¿Y cuál es ese propósito? Versículo 29, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Cuando viene la escasez, cuando estamos en la abundancia, cuando estamos en el punto más bajo, cuando estamos en el punto más alto. Cuando nosotros entendemos que estamos transcurriendo por los tiempos más bonitos y hermosos, o como cuando en el mundo se entiende, qué bárbaro, estás pasando por el trago más amargo de tu vida. ¿Qué es lo que debo de entender? Que Dios tiene un propósito y que pasar por una cosa y pasar por la otra tiene que ver con que Cristo se forme en nosotros, con que Cristo se forme en nosotros. Nada tiene que ver con que se te aumente el capital, nada tiene que ver con que se aumenten las casas, nada tiene que ver con todo eso, tiene que ver que Cristo se forme en nosotros y que sea una realidad el decir, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí y por lo tanto sé vivir cuando paso por una cosa o por la otra. Lo sé, lo he aprendido, he sido enseñado y Cristo se está forjando en mi corazón. Como pastor te puedo decir, como pastor, vienen las personas una y otra vez, te llaman por teléfono, te piden que te tomes un café con ellos y vienen y te presentan una serie de problemas, dificultades, adversidades. Pastor, ayúdeme a orar. Pastor, oremos por esta situación. Hay una oración que nunca me han pedido que haga. Me pueden pedir, Señor, está enfermo, que el Señor la sane. Estamos pasando por un periodo difícil en los ingresos, no hay trabajo. Pastor, que podamos orar y que Dios responda con un trabajo, que Dios responda con otra casa, que Dios nos responda y que nos libre de esto, que nos libre de aquello. Pero esta oración nunca me la han pedido. Quiero ser más como Cristo. Si ese es el propósito máximo de Dios, si eso es lo que Dios se ha propuesto con mi vida, que yo sea como Cristo, lo acabamos de leer. A los que antes conoció, también los predestinó para que fueran inmensamente ricos. No. Para que nunca se enfermaran. No. Para que nunca pasaran por un problema. No. Dios está en todas esas cosas para ayudarte. Y no que Dios no quiera que prosperes o que progreses. No, ese no es el detalle. Pero a través de todas las cosas y de todos los detalles que vamos viviendo, Dios está haciendo algo contigo. Y es algo que como pastor nunca me han pedido que ore por eso. Pastor, ore por mí. Quiero ser más como Cristo. Quiero reflejar a Cristo en todo lo que haga, en todo lo que diga. Nunca me han pedido esa oración. Y esa es la oración primordial en el propósito de Dios. Porque Él quiere que seamos hechos a la imagen de Cristo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios capítulo 4, verso 11. Cristo mismo constituyó, estableció a unos en la iglesia. Estos son los 5 ministerios básicos fundamentales en la iglesia.
constituyó a unos como apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros como pastores, a otros como maestros. Y esos 5 ministerios que Cristo ha establecido en la iglesia tienen que ver con una sola cosa: edificar la iglesia, edificar el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la unidad en el conocimiento de Cristo. Tiene que ver, pon mucha atención, tiene que ver con que lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué vienen esos tiempos? ¿Por qué vienen esos tiempos que les llamamos malos o los que le llamamos buenos? Porque Dios nos está enseñando. Dios quiere que aprendamos. Dios quiere que sepamos vivir la vida. Dios quiere que seamos más y más y más como Cristo. Que se forje en nosotros el carácter de Cristo. Y nuevamente, como decíamos hace un momento, que podamos decir claramente y con toda la palabra: ya no viva yo, ahora Cristo viva en mí. Que yo pueda reflejar en todo lo que es mi vida a Jesucristo, en palabra, en acción, en todo tiempo. Solamente puedan ver en mí a Jesucristo y ya no me vean a mí. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra.